Uy, 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 uy. Aquí me desvié. Perdido en El Salvador. Dicen que a veces para encontrarse hay que perderse. Era mi primer día en El Salvador. Por las dilaciones indebidas en la frontera del episodio anterior, se me hizo de noche para ir al Cerro El Pital. Pero dado que todo el mundo juraba que era un lugar seguro, decidí jugármela y subir. Sin embargo, jamás me imaginé que la oscuridad, en complicidad con la falta de señalización, contribuirían a que me equivocara de camino en un muy, pero que muy mal lugar. ¿Y esto es por aquí o no? No me entra. Se me cae, se me cae, se me cae, se me cae. Se me cae. Se me cayó. ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Me caí! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo el media moto fuera del camino! ¡Se me va a caer por el barranco! Joder, chaval. Qué liada más gorda. Qué frío. Hola, buenas. ¿Cómo le va, mi hermano? A menudas horas vengo, ¿eh? ¿Esto qué es? Como le dijera, es mirador. Ah, esto es un mirador. Pues está bien iluminado, ¿eh? Me gusta el estilo, me gusta el estilo. Una pregunta, para llegar a la zona de acampada es para allá, ¿no? Sí, aquí tiene que ir si luego cruza llave. O sea que sí, por allá. Sí, o sea, la misma calle lo va dirigiendo. Pero hay una calle bien fea, no sé si es más empinada que... Es muy A empinada. veces se pone lluvioso. Vale. Voy a intentar ver hasta dónde llego. Sí, a mí me dijeron que le cobrara, pero yo creo que pase mejor. Muchas gracias, hermano. Sí. Nos vemos mañana a la mañana. No me ha querido cobrar. Normal, tío. Es que hacer esto tiene mérito, ¿eh? Película de terror. Oye, aquí hay un poco de barrito. Estoy muy contento de cómo me está recibiendo El Salvador. Yo creo que es para acá. Pero a veces resulta que lo que uno cree no tiene por qué necesariamente ser. ¿Sí o no? La verdad es que no lo sé. Hola, 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 espérate. ¿Y esto es por aquí o no? Uy, yo creo... Aquí me he desviado. Perdido en El Salvador. Aquí me desvié. ¿O qué? No lo sé, tío. No sé, o tiro un poco para arriba a ver si es por aquí. Que me había dicho el hombre que había pavimento, pero yo no he visto pavimento por ningún lado. Hola, hola, hola. ¿Será por aquí o no, tío? Uy, yo creo que no, ¿eh? Fíjate que yo creo que no. Fíjate que hay que fijarse bien. ¡Hostia, que me caigo! Uy, 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 uy. ¿Qué hago? ¿Subo y doy la vuelta allí? ¿Me doy la vuelta aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hostia! Lo último que quiero es enterrarme. No sube la moto, tío. Es que la tengo lisa. ¿Cómo la puedo liar tanto nada más llegar, tío? ¡Hostia! Vamos a tener que ir para atrás. Vamos a bajar la suspensión, que Agustín no es suficientemente alto y nos llega bien al suelo. Pero claro, para subir la suspensión tengo que encender el motor. Uy, no me gusta, tío. No me gusta esto, ¿eh? Creo que hay un barranco a la derecha. Efectivamente. Pues, chavalote, a usar la cabeza. Esa. Tengo un pie fuera del barranco, así que voy a dejar... Me voy a bajar de la moto. Me voy a bajar de la moto. Y vamos a ver cómo coño resuelvo esto. Porque tengo la moto que se me va por el barranco. ¡Hostia! Voy a tener que pedir ayuda, tío. Al hombre de ahí abajo. No me entra. Se me cae. Se me cae, se me cae, se me cae. Se me cae. Se me cayó. ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Me caí! Joder, chaval. Qué liada más gorda. Qué frío. ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo el media moto fuera del camino! ¡Se me va a caer por el barranco! Llevaba 9 horas en ruta, tenía 2 pupusas en la maleta y muchas ganas de llegar a la zona de acampada. Sin embargo, recordé que no siempre llueve a gusto de todos, que donde está el cuerpo está el peligro y sobre todo que quien algo quiere, algo le cuesta. La verdad es que dentro de los diferentes escenarios que me podía haber imaginado, nada más llegar a El Salvador, este no era. ¡Ayuda!
¡Ayuda! Aunque grité unas cuantas veces, no obtuve respuesta. No sabía cuánto me había alejado del puesto de control ni si mi voz llegaba desde allí a esa zona, por lo que decidí retirar las maletas e intentar sacarla de allí yo solito. Pero pronto me di cuenta de que una parte considerable de la moto estaba ya asomándose al barranco. ¡Ayuda! Lo cual despertó el fantasma de lo que me sucedió en Colombia y, consecuentemente, me desesperé un poquito. ¡Ayuda, por favor! Que se me va a caer la rueda trasera por el barranco, tío. Por favor, señor, venga a ayudarme, por favor. Se lo ruego, que se me va a caer la moto por el barranco, hermano. Creo que aguanté la compostura un buen rato, pero cuando pasaron 15 minutos y nadie venía, comencé a preocuparme. Por suerte, el señor de la entrada había escuchado mis gritos de auxilio y finalmente vino a socorrerme. Pero, hermano, estaba asustado, pensaba que nadie venía. Es que, como tenía la herramienta afuera. ¿No era por aquí? No, Que de noche no ¿por qué se ha dañado la moto? No, me caí y aquí está el barranco. Híjole. Entonces se puede complicar aún muchísimo más. Entonces, nada, entre dos no es difícil, es traerla hacia acá. Me estaba frustrando porque yo sabía que usted estaba ahí y No no... ponía cuidado. Claro, y no respondía, hermano. Sí, pero yo le tiré un luzazo. Sí, No me pero ve. la luz de acá es difícil ver. Vale, hay que ver de dónde lo vamos a levantar. Esto resiste. Resistir resiste, aunque a veces pienso que si Supernova hablara, tendría un par de cositas que decirme. Hay que medio levantarla y jalarla. Y ahora sí que sí, manos a la obra. La podemos arrastrar un poquito. Mira, una, Aquí puedo. una, dos. La voy a parar ya. Cuidado abajo. Cuidado. Llámale para acá. Que llegue cerca de la luz. La levantamos y tiramos para atrás. Suave. Por ahí. Ahí estamos bien. Por ahí. Cuidado. 2, 3. Por ahí. Parece abajo. Sí, está Como no ha llovido mucho, pero aquí siempre se mantiene así. Esta moto pesa. Esta moto pesada. Como un demonio. Demasiado. Pero aquí aguantan. Se aguanta, se aguanta. ¿Cómo es su nombre? Milton Barrientos. Milton. Gracias por atender la llamada de socorro. No. Eso es lo menos. ¿Qué se puede hacer? Qué aventurilla. Tú sabes que es mi primer... Primera aventura. No es mi primera aventura, pero es mi primera aventura en El Aquí. Salvador. Acabo de llegar hace 3 horas por Honduras. Por allá estuvo. Pero una vez más, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Madre mía, la que acabo de liar nada más llegar, brother. Me metió por la rodera que no era. Espera, Milton, espera que igual no salgo de esta. Joder. Joder. Dios mío de mi vida. Es que estamos con muy mal ángulo, hermano. Tenemos que tirarla hacia nosotros. 1, 2, 3. Eso es. 1, 2, sí. El terreno estaba muy inclinado. La moto tenía el peso hacia el ángulo menos favorable y para colmo estábamos en una rodera con barro. Si entre 2 personas apenas éramos capaces de moverla, imagínense yo en solitario. Ya cayó. ¿La tienes? Sí. Gracias a la ayuda de Milton Barrientos en medio de la noche en mitad del monte, pudimos levantar la moto, dar la vuelta y bajar hacia la zona de acampada. Entonces entendí por qué este país se llama como se llama. Milton Barrientos fue, literalmente, mi salvador del Salvador. Gracias, Milton. Dios mío. Estamos haciendo historia. Por favor, no nos caigamos más. Qué forma tan increíble de conocer a Milton. A lo que me has preguntado, Milton, de qué es lo más divertido para nosotros, son este tipo de historias, siempre y cuando salgan bien. Un poquito de angustia, pero solo un poquito. Si se prolonga mucho, ya no es tan divertido. ¿Cómo se llama usted, amigo? Milton Barrientos. Me dedico a construir y soldadura eléctrica. ¿Y por qué ha decidido ayudarme? Siempre me gusta hacerlo, sin que me lo pidan. Muchas veces me ofrezco a ayudar en la manera que sea. Bueno, Milton, te aseguro que te agradezco de corazón que me hayas querido ayudar. No,
es don de Dios que tengo. Colaborar cuando puedo, cuando se presenta. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Sí. ¿Qué es para ti lo más bonito de la vida? Tener paz con todos y consigo mismo. Paz con Dios. Eso es lo más lindo. Agustín, bienvenido a El Salvador. Gracias. Bueno, La idea es acampar y ver qué tal noche paso. Primer día en El Salvador. Inolvidable. Decía el maestro karateca Akamine que solo las personas fuertes y de buen corazón logran alcanzar los nobles ideales. Milton Barrientos no solo estaba muy fuerte, sino que además tenía un corazón gigantesco. Por lo que, querido amigo, enhorabuena. Según el maestro, hace rato que alcanzaste los nobles ideales. Y eso se recompensa. Bueno, el premio ha llegado. Pupusa para ti. Pupusa para mí. Compartir es vivir y ayudar al necesitado también. Un gustazo, hermano. Muchísimas gracias y que viva El Salvador. Que viva El Salvador. Qué buena está. La verdad es que después de este día tan intenso me he quedado con un poquito de hambre y por suerte hoy en la gasolinera le compré a una persona que vendía estos frutos secos un par de bolsitas y este va a ser mi postre, un poquito de maní. Qué buena gente es Milton, ¿eh? Mañana voy a desayunar con él. Nos vamos a tomar un cafelito juntos. Voy a llevar la moto al taller y vamos a comenzar la travesía por El Salvador. Y voy a dormir de puta madre. Qué bonita es la vida, ¿eh? Y qué rico el maní. Hasta mañana. Buenos días. Esto... Uy, tiene un poco de cera. De cerumen. Es lo que me ha salvado. Qué ventolera he hecho toda la noche, tío. ¡Oh, Dios mío! Ha soplado el viento. Yo pensaba que salía volando. No podía dormir. Estaba esto... ¿Cómo te digo yo? Así. Así. Como cuando están chingando la gente en los festivales. Pero era el viento el que hacía el amor a mi tienda de campaña. Ay, y yo me despertaba y venga a cambiar batería de la GoPro para poder grabar hoy. Esto no está apagado, ¿eh? Esto no está apagado. Ha hecho un frío, tío. Y ahora está haciendo un calor. Habrá que buscar a Milton para tomar un cafecillo, ¿no? Digo yo. Buenos días, El Salvador. Ya estoy por aquí. Con 2.730 metros de altura, Cerro El Pital es el punto más alto de El Salvador y un lugar muy recomendado para acampar y disfrutar de las exquisitas vistas panorámicas que ofrece. Titu, 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 ti. Que nunca os falte papel higiénico
en vuestro material de viajeros y viajeras. Un apretón, en cualquier momento, lo puede tener cualquiera. Buenos días desde El Salvador. Ok. Lo primero que voy a hacer es a buscar a nuestro amigo El Salvador de ayer para tomarnos un cafelito juntos. A ver si lo encuentro. Ay, cómo despierta. Despierta más eso que un café. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Buenos días, amigo. ¿Cómo te va? ¿Tomamos ese cafelito o qué? ¿Esto qué es, Milton? Quesadilla. Esto está bueno, ¿eh? Y esto es típico de El Salvador. Sí, esto sí. Pues ayer pensé una cosa muy absurda. Pensé, si la pupusa en vez de pupusa se llamase pipisa o poposa, no vendería tanto. Me recordaría guameao a mierda. Pero mira, como pupusa entra bastante bien. Oye, pues muchas gracias por ayudarme ayer, por salvarme la vida. No, para mí es un gusto. Cualquier necesidad, a mí me gusta siempre Ayudar. Sí, yo puedo estar en una dificultad y voy a necesitar una ayuda. En algún momento siempre estamos en una posición o en la otra, Sí. pidiéndola o dándola. Y qué bonito es que cuando toca darla, se disfrute. Sí, O sea, se haga con gusto. Porque yo hubo un momento que te vi, ahí cuando estábamos levantando la moto, y te vi disfrutando. Si es que le está gustando hacerlo. sí, es que eso es lo bueno. Digo, la voy a tumbar otra vez para que siga disfrutando. Albert Einstein aseguraba que todo el mundo tiene que sacrificarse de vez en cuando en el altar de la estupidez. Yo, el libro de las estupideces, lo tengo bastante avanzado, con muchas torpezas, absurdos y meteduras de pata que superan la ficción. Sin embargo, del libro de los aciertos, de las buenas historias, de los finales felices y las cosas hermosas, de ese tengo varios tomos. Y en El Salvador acababa de empezar uno nuevo. Ha sido un gusto llegar a El Salvador y conocerte. Que venga mucha gente aquí por el Pital, que es muy bonito. Así que nada, ahora que no me caiga para el camino para abajo. Hasta luego, Milton, cuídate mucho, gracias por todo. Qué vistas, ¿eh? Increíble. Bueno, ahora vais a ver un poquito de día la parte fácil del camino por el que vine ayer, que me imagino que si llueve mucho se puede complicar un poco, pero no es difícil en absoluto. Pero insisto, he tenido una suerte tremenda de que los últimos 5 días no haya llovido y haya hecho sol, porque de verdad tengo la rueda trasera en las últimas. Es urgente el cambio. Bueno, pues una llegada fantástica a El Salvador. Estuve viendo algunos datos del país y encontré uno muy curioso. Veréis, yo soy de una provincia de España llamada Badajoz, de una extensión aproximadamente de unos 21.000 kilómetros cuadrados, que coincide con los 21.000 kilómetros cuadrados de dimensión de El Salvador. Es decir, la provincia de la que yo soy de España es igual de grande o pequeña, según se vea, que El Salvador en su conjunto. Pero hay una gran diferencia, una diferencia muy interesante, y es que en esos 21.000 kilómetros cuadrados de Badajoz viven 600 y pico mil personas, y en estos 21.000 y pico kilómetros cuadrados de El Salvador viven casi 7 millones de personas, más los 2 o 3 millones de salvadoreños que hay viviendo por fuera del país. ¿Cuál es la conclusión de eso? Pues que es un país súper poblado. La densidad de población es muy, muy, muy alta. Me han dicho que en realidad en casi todo el país uno no deja de ver casas y construcciones porque no caben. Ya mismo se empiezan a caer salvadoreños hacia el lado de Honduras o el de Guatemala, porque son un montón. Bueno, como hoy es viernes, pues ya están viniendo las familias. ¡Buenos días! A visitar el Cerro Pital. Yo recomiendo pues venir cuando no haya gente, es decir, entre semanas. Y bueno, voy directito a el taller a solucionar todos los problemas que tengo. Esos son los planes, esas son las intenciones y por tanto los sueños que he dibujado. Deséenme suerte y que vivan las pupusas. ¡Vámonos! Bueno, pues bienvenidos a El Salvador, la quinta capital de Centroamérica que visito. Y como ya anuncié, voy directo a darle unos merecidos mimos al vehículo que me transporta, a.k.a.
Supernova. Ha sido un viaje tranquilito, con bastantes camiones. La temperatura ha aumentado considerablemente y... bueno, mucho es lo que se habla también del Salvador. Yo de momento me estoy encontrando con algo bastante tranquilo. Ligeramente congestionado, eso sí, pero tranquilo. Me encanta estar aquí. No hay mejor sensación que estar donde uno siente que ha de estar. Y yo ahora mismo siento que aquí quiero estar. Qué atascazo, tío. Uy, esto está en las últimas, ¿eh? Aguanta, Supernova, que ya llega el médico. 2 minutos para el médico. Urgencias. ¿Os imagináis que llego a la concesionaria, tiro la moto al suelo y empiezo... ¡Un mecánico! ¡Que alguien la reanime! ¡Un mecánico! ¡Por favor! Y le empiezan a hacer así reanimación en la tapa del motor. Un boca a boca a través del tubo de escape. ¡Qué calor, chacho! 35 grados ahora mismo, con el frío que pasé anoche. Ah, ya está, ya lo veo. Ya lo veo. ¿Cómo se llama? Excel Automotriz. Se podría llamar también de PowerPoint Automotriz. Vamos para acá. ¿Y por dónde se entrará? ¿Por aquí? ¿O por dónde? Hola. ¿Será por aquí? ¿O por dónde será? Si esto es un centro comercial, ¿no? Hola. ¿Esto no está abierto o qué? ¿Meto la moto por aquí? ¿O me doy una vuelta por el centro comercial? Tengo que hacer unos recados. Si se puede, me voy ahí con la moto a hacer los recados por dentro. No, es broma, es broma, es broma. Hola, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vengo aquí. Aquí es el taller, ¿no? ¿Aquí no es el taller? El taller está... Ay, para allá. Listo, pues. Bueno. Hasta luego, gracias. No tenía pinta de que fuera aquí. Aquí debe ser. Aquí debe ser. Disculpe, para motos por allá, ¿tiene que venir alguien acá? ¿Sí? Mira, error en la gestión del motor. Uy, tengo los huevos achicharrados. Y pronto descubriría que Supernova también tenía achicharradas otras cosas. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Ok. I need a rama.